Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos una tarde más a Procesos Visibles, el programa que organiza Open Studios con ayuda del área de cultura de la Comunidad de Madrid. Hoy voy a estar hablando con Tamara Arroyo. Hola, Tamara. ¿Qué tal? Buenas tardes. Tamara ha realizado muchísimas exposiciones, tanto individuales y colectivas, en las instituciones más importantes de España, como Centro de Arte 2 de Mayo, la Casa Encendida, Matadero, Centro, el IBAM, también fuera de España, en instituciones como Artista y Artista en La Habana o la Real Academia de España en Roma. Si te parece, Tamara, vamos a empezar. Estoy pidiendo a todo el mundo que nos haga una pequeña introducción a su trabajo. Sé que es muy raro esto, pero es por si acaso hay alguien que se conecte y que no nos conozca y que no te conozca a ti. Vale. ¿Empiezo yo? Sí, empieza tú. Vale. Bueno, yo, sobre todo en los últimos años, y bueno, luego os contaré que más atrás también, pero siempre he trabajado un poco el entorno urbano, la ciudad, la arquitectura, cómo nos influye de una manera no solo física el espacio que nos rodea, sino también a nivel psicológico. Y los últimos proyectos que estoy realizando tienen que ver mucho con esta relación del espacio construido y producido con el espacio vivido, ¿no? Y de hecho de esta idea pues estoy desarrollando los últimos proyectos que empezó un poco con la exposición que tuve el año pasado en Nieves Fernández, que se titulaba Pura Calle, en el que bueno, reuní un conjunto de piezas de proyectos anteriores con piezas nuevas, ¿no? Que hablaban un poco de toda esta relación de la convivencia entre ese espacio programado, producido, ¿no? Y político con el espacio vivido, habitado, ¿no? De hecho, quería que empezáramos con esa exposición, porque yo creo que es una exposición que resume mucho el trabajo de tus últimos años, ¿no? Esa del espacio público, el espacio doméstico, en lo privado. Sí quería que nos explicaras bien esa exposición en Nieves Fernández, por si alguien no la vio. Vale. Fue la última que hiciste en Madrid, ¿no? Tu última individual. Sí, o sea, individual en Nieves Fernández y luego hice esta de Aragon Park, que sí, creo que también vamos a hablar, yo también quiero hablar de esta. Luego, ¿no? Sí. Pues sí, pues el conjunto de piezas que había en Nieves Fernández en realidad eran piezas todas bastante recientes, pero sí que había piezas de nueva producción y piezas que ya tenía. Y bueno, sí que la disposición de las piezas en el espacio sí que me interesaba mucho que pareciera un poco el espacio público, ¿no? Que al final el espacio, bueno, la exposición se tituló Pura Calle con una intención y es que en el fondo la ciudad, la calle, tiene que ser como diversa, o sea, es una mezcla de cosas, tiene muchas capas, no solamente es aparentemente, ¿no? el lugar construido, producido que decía antes, sino que hay como muchos elementos, ¿no? que lo componen y es también pues la propia vivencia en el espacio, el uso que se hace del espacio público y a la vez también un poco como todos esos elementos forman parte de nuestra cotidianidad, ¿no? Y de nuestro día a día. Y entonces intentaba con esa pequeña instalación que hice con muchos elementos, que podéis ver en la web de Nieves Fernández, intentaba hacer un poco ese crisol que existe en la calle. Incluso había basura, elementos de cerámica que estaban inspirados en elementos residuales del espacio urbano, ¿no? Y también de nuestra sociedad de consumo, que de alguna manera además están ahí porque nosotros los dejamos ahí, ¿no? Y nosotros utilizamos el espacio público también de esa manera, ¿no? Comiendo, viviendo, paseando. Bueno. De hecho, creabas una serie de relaciones entre estos objetos que creabas en cerámica, que eran objetos de la vida cotidiana, que un poco representan la identidad como del habitante de ahora, ¿no? Moderno. Creabas con una cierta tensión juntando esos objetos con otra serie de objetos hechos esta vez en hierro, que eran una suerte como de verjas o dispositivos de orden público. Ese tipo de relaciones que tú has trabajado mucho en tu trabajo, que llevabas trabajando ya, yo creo que desde 2015 más o menos, y quería que me contaras un poquito ese tipo de relaciones que es muy propia tuya, de lo doméstico y lo público. Sí, pues porque, no sé, en mis paseos cotidianos urbanos siempre
o sea, los lugares aparentemente son de una manera, pero según los vamos transitando, aparecen como muchos niveles, ¿no?, de información y me interesa mucho rescatar eso del espacio urbano, porque es verdad que el espacio urbano, o sea, en cuanto se coloca algo en el espacio urbano, al poco tiempo alguien lo interviene, ¿no? O sea, he hecho también una serie de fotos, por ejemplo, que es también muy reciente, que vimos el otro día en el estudio, ¿no?, de cómo una valla de obra que tapa un obrón que están haciendo en Madrid, en la calle Bailén, que todos seguramente hemos pasado por ahí, pues cómo la gente empieza como a intervenirla, ¿no? Hacen un agujero, entonces el obrero lo cose y al día siguiente vuelven a hacer un agujero. O sea que al final la ciudad no sería ciudad si no hubiera todos estos componentes, ¿no? Entonces me parece que si mostrara solamente esos dispositivos de orden o sea, de ordenación del espacio urbano ajenos a estos otros elementos, me parecería como una cosa fría, que precisamente es lo contrario de lo que yo creo que es la ciudad, ¿no? Que al final la ciudad intenta ser como una pugna entre esto, el espacio vivido, el espacio programado, o sea, o una convivencia, no sé muy bien cómo llamarlo, a veces como que se pega, a veces no, a veces fluyen, e incluso a veces he visto ropa colgada, ¿no?, en una valla, pues a lo mejor de un señor que no tiene casa y entonces la lava en un sitio y la cuelga en una, no sé, ese tipo de cosas que yo creo que se ven bastante en las grandes ciudades, ¿no? Sí, de hecho creo que es un acierto en tu caso los materiales que escoges, ¿no? El hierro, que es un material muy duro y más industrial para todo lo que es en los dispositivos que se relacionan con lo público, con el espacio urbano, y la cerámica, que es un trabajo más artesanal, que es un trabajo donde se ve tu huella, ¿no? Donde se ve la mano del artista para lo cotidiano y lo... Sí, de hecho, pues la idea de utilizar cerámica en realidad parte también de que me invitaron a utilizar otro material antes de la cerámica, que era el vidrio, en el Museo del Vidrio, una exposición que se tituló Working Glass, que estuvo bastante bien, ¿no? Y entonces, por primera vez de repente, yo me enfrentaba con ese material que es, bueno, transparente, era vidrio laminado o termofusión, no era soplado. Y claro, el propio material pues te hace también pensar dentro de tu forma de trabajar pues las posibilidades que tiene, ¿no?, y que te puede aportar a tu trabajo. Y entonces hice aquella ventana que era como un perfil de aluminio pero transparente, ¿no?, como esos que vemos en los expositores de tiendas de ventanas. Y esas bolsas de plástico en el suelo, ¿no?, porque de repente el vidrio me remitió directamente a las bolsas de plástico mojadas cuando llueve, pegadas en el suelo, ¿no? Y entonces fue a partir de ahí donde pensé que todos esos otros elementos que estaba haciendo en metal necesitaban esa aportación de otro material que fuera un poco, digamos, diferente pues eso, al hierro y tal, que solo vemos en la ciudad, ¿no? Y lo de la cerámica fue un poco porque sabía que podía añadirle cosas que yo podía, digamos, hacer previamente y juntarlas con esas otras esculturas de hierro. Y el propio material es como que te lleva a hacer cosas que a priori casi ni sabías que ibas a hacer, ¿no? La pieza esa, por ejemplo, que se expuso en el K2M de los helados, sí, pues en realidad yo le estaba dando vueltas a cómo añadir a una especie de barrotes, ¿no?, aunque están exentos de digamos, el marco que taparía una pared, o sea, una ventana, una puerta, pero de repente, sin darme cuenta, mientras estaba modelando el barro, pues pensé que esos ornamentos se iban a convertir en helados, porque al final era esa visión de la ciudad de mezclar el espacio producido con el espacio vivido, ¿no? Y entonces al final los helados en la ciudad están, no sé, el expositor de helados en las tiendas de los chinos y al lado está la reja del portal y un poco más allá está el ladrillo y un poco más allá está la ropa tendida, ¿no? Entonces está, yo creo que todo ese collage urbano que tiene mucho que ver con el habitar, pues está ahí, ¿no? Y entonces el material cerámico me permitía añadir todas estas cosas, ¿no? Me parece también muy curioso que yo el otro día descubrí, bueno, ya lo sabía, en verdad, pero el otro día, cuando fuimos a tu taller, lo descubrí más aún, que era que en tu proceso de trabajo utilizas muchísimo el dibujo.
eres una dibujante como compulsiva, ¿no? Piensas dibujando y tienes cuadernos y cuadernos y cuadernos de tus paseos y de los dibujos y las ideas que se te van ocurriendo. Sí, es que, bueno, más que de mis paseos, igual de elementos que veo deambulando, que luego intento dibujar para ver cómo podría convertir esos dibujos quizá en alguna pieza. Pero es verdad que son tantos los dibujos a veces que tengo que de hecho sé que no todos terminan siendo piezas. Pero yo siempre he dibujado mucho como series de dibujos, ¿no? La que un poco se podría relacionar con estos últimos proyectos, la de diarios, que eran dibujos que yo hacía a partir de recorridos, de mis recorridos diarios, ¿no? Entonces yo me cruzaba la Comunidad de Madrid para ir a dar clase a Coslada, por ejemplo, y entonces todo lo que veía, ¿no? Pues esas viviendas que vemos a veces como mezcladas con viviendas modernas, de repente es una casita medio de campo, o sea, todo ese tipo de diversidad que encontramos en la ciudad, pues lo iba registrando, ¿no? Y luego de todo ese registro, pues hice muchos dibujos, ¿no? Muchos que tenían que ver también con los desplazamientos, las autopistas, también con cosas personales, entonces era como una manera bueno, por eso lo titulé Diarios, ¿no? De contar aquello que me acontecía en mis recorridos. De hecho, es un proyecto que es bastante, bueno, es del 2008 y era solo dibujo. Nunca pensé que de esa misma idea de recorridos y tal iba a empezar a hacer esculturas, pero bueno, yo creo que al final el proceso al que he llegado es como materializar las mismas ideas pero de diferente manera, ¿no? Sí, tú te vas moviendo tanto lo bidimensional como tridimensional según el proyecto, ¿no? Sí, bueno, porque, o sea, yo la verdad que a priori no, es como cuando hacía intervenciones en el espacio y fotografiaba y la gente me decía, ¿eres fotógrafa? Y yo decía, bueno, es que es la fotografía la que me permite registrar esta intervención efímera, pero en el fondo el trabajo era esa intervención que hacía, lo que pasa que, claro, si luego eso lo quieres fijar, ¿no? Y dejar como una pieza, pues hacía fotos de gran formato. Luego de esas intervenciones en el espacio empecé a hacer otros proyectos más biográficos que también tenían dibujo, vídeo. También hice algunas piezas que eran unos dados de goma espuma. O sea, según el proyecto que tenía entre manos, pues yo he ido formalizando de una manera u otra. Luego, gracias a que estuve con la beca de producción de Bilbo Arte, aprendí a soldar y a trabajar el hierro y entonces esos dibujos, digamos, que yo hacía en el espacio, sí, de cómo realizarlos, que también además es muy de línea, muy bidimensional, o sea, es una bidimensión hecha tridimensión, pero que es al final muy el patrón, la repetición. Entonces sí, eso es como que yo creo que eso sí que se repite. Quizá lo de la cerámica sí que es verdad que es más nuevo, ¿no? Y más esa figuración, a lo mejor podríamos decir, ¿no? Que sí que... Pero bueno, también yo creo que igual, o sea, es como otro elemento doméstico que aparece y que lo realizo en cerámica. De hecho, otro de los, que ya sabes un poquito, otro de los elementos en tu trabajo para el proceso son los paseos, ¿no? Tú vas deambulando por la ciudad, vas haciendo recorridos y se puede ver muy bien en tu Instagram. Si la gente te sigue en Instagram, realmente se ve perfectamente ese proceso de trabajo porque fotografías constantemente la ciudad y como de una manera compulsiva, ¿no? Como... Bueno, es que no sé, todo me parece, la verdad que es que me parece casi todo interesante en la ciudad. No es que sea yo súper fan de la ciudad, pero entiendo que es que está llena de, o sea, yo qué sé, hay cosas que pasas una vez y ves una cosa, pasas al día siguiente y ves otra cosa. Sí, Te das una vuelta 2 metros, te giras el cuerpo 2 metros y ves otra cosa que el día anterior no habías visto. Entonces, en realidad, está llena de capas y capas y capas, ¿no? Y eso que además no me suelo salir mucho de mi recorrido diario, o sea, que es que tampoco cojo un autobús y me voy a un barrio de no sé qué a perderme, que la verdad que podría empezar a hacerlo, porque a lo mejor, no sé, pero bueno, siempre entra dentro de mi cotidianidad, o sea, de mi día a día, o sea, me basta quizá con lo que me encuentro, o sea, bueno, también cuando viajo y voy a otros sitios también empiezo a alimentarme de otros elementos, ¿no? Pero bueno, sí que es como muy yo creo que mi trabajo sí es muy del día a día, de lo cotidiano, de lo que tenemos alrededor, de tu experiencia inmediata, o sea, un poco sí que siempre he tratado
a veces trabajos biográficos o hablar de la memoria de un lugar, eso también lo he tratado varias veces, pero sí, más o menos por ahí. De hecho, te voy a pedir que nos hables de la exposición Aragon Park, que comentabas al principio, que era una exposición que se inauguró después del confinamiento, si no recuerdo mal, era en junio, y que se hizo en un edificio abandonado de la periferia de Madrid, y en donde hiciste una intervención site specific que se llamaba Ruina Contemporánea. Sí, pues eso fue, nada, un espacio que Marlon de Azambuja y su pareja sí, Ángela Jiménez, pues encontraron este lugar, que estoy segura que en Madrid y en otras ciudades hay muchísimos. Bueno, y Rafa Munarriz creo que fue también el que lo vio, porque él vive por allí. Y bueno, pues es el típico edificio abandonado justo en la anterior crisis económica, que iba a ser un edificio de oficinas y un hotel de lujo, y se quedó ahí a medias, ¿no? Y entonces ya, de hecho, ese lugar está súper intervenido y van un montón de chavales ahí a grafitear, a hacerse fotos y tal, y nosotros en realidad éramos unos más. O sea, era como participar en una exposición en la que ya había exposiciones ahí, pero bueno, pues ¿por qué no, no? Y claro, el sitio era brutal, había espacios gigantes, de hecho algunos artistas hicieron realmente unas súper instalaciones porque nunca tienes tampoco esa oportunidad, ¿no?, de coger lo que quieras, ponerlo como quieras, ¿no? Y bueno, yo pues llegué un poco más tarde y me conformé, quise hacer una cosa en el exterior, en el patio de columnas, y un poco estos objetos del mobiliario urbano que estaba ya empezando a hacer de cerámica y tal, que durante el confinamiento pude venirme al estudio y empezar a hacerlos, pues los acoplé un poco allí porque además me encontré como unos tubos de hierro galvanizado que coincidía con la misma medida que las farolas que yo estaba empezando a hacer, y los junté también con otros elementos industriales que había allí. Bueno, lo puse en el propio patio de columnas de Aragon Park y lo titulé Ruina Contemporánea, ¿no? Entre que la ruina en la que estaba y mis piezas, que también son un poco de desechos urbanos, y junto con las cerámicas. De hecho, es que tu trabajo tiene ese cuestionamiento, también tiene una parte también crítica, ¿no? Es muy sutil, pero está ahí, ¿no? Del comportamiento contemporáneo, del desecho, del consumo, ¿no? Sí. Eso está también en tu trabajo. Sí, o sea, es un poco poner la atención en algo que yo creo que todos vemos, ¿no?, y que todos sabemos, pero bueno, que como artista señalo, pues como diciendo, mira, esto es que está aquí, ¿no? Y ahora que estoy más con el espacio urbano, pues es verdad que son en realidad elementos muy cotidianos que prácticamente pasan desapercibidos, que decir que rara vez la gente se fija, ¿no?, en cómo es el banco de mi calle o tal, pues no nos paramos a pensar, pero todo eso está también como muy politizado. Me refiero que, yo qué sé, los bancos de Madrid son así porque, no sé, porque no pueden ser como los de París por algo, seguro. Y luego también, bueno, tiene también mucho que ver que forman parte de la identidad de la ciudad, y mi trabajo también habla mucho de eso, ¿no? Igual que habla de mi identidad, que soy de aquí de Madrid, que siempre he hecho proyectos sobre la ciudad y tal, pues también es un lugar, o sea, el espacio urbano madrileño no es igual al de Bilbao, y es como que eso lo identifica, ¿no? O sea, Bilbao tiene un suelo diferente, el suelo de Madrid, que es otra pieza que voy a hacer junto con las farolas y tal, que es hacer un print gigante del suelo de Madrid y unos adoquines que ahí podéis ver uno colgado. Qué guay. Sí. Eso lo vi yo el otro día. Y luego te va a pedir, ya que estás en el estudio, que por favor que nos hagas así un poquito de esta. Es de pasta de papel y bueno, que lo hice en pasta de papel un poco como la pieza que hice con calcetines de cerámica, porque me encontré un montón de facturas y de tal del año Catapún en cajas, porque este estudio, yo antes tenía una casa estudio y metí aquí voy a decir mucha mierda. Y entonces decidí con esas facturas, tal, el IVA del 2007, del que dije yo, pero Dios mío, ¿esto cómo lo he guardado? Y entonces pasta de papel, y en realidad el otro día decía Virginia Torrente, ¿qué conceptual te has vuelto? Y digo, no, pero que sepas que ese adoquín está hecho con mi IVA de, yo qué sé, ¿sabes? Pero bueno, porque necesitaba papel y tenía tanto ahí que empecé a deshacer, y bueno, y también ese adoquín que está ahí es porque en el barrio en el que vivo hay una calle que es como que se ha urbanizado
o sea, como que se han hecho edificios modernos tal, y de repente hay un trocito que hay la típica casa baja y hay una adoquín ahí en medio que parece que es como, que parece que hasta ese, o sea, cuando quiten esa casa, fijo desaparece ese adoquín, fijo desaparece esa acera, pero hasta entonces se mantiene, y se mantiene la adoquín ahí en medio, que es que, no sé, entonces de repente todos los días veía ese adoquín también al salir de casa, todos los días, y entonces decidí hacerlo en pasta de papel, que en realidad la intención es que yo quería hacer como una performance, así una pequeña acción, que yo iba con una bolsa y o bien recogía ese adoquín y me lo guardaba en la bolsa o lo dejo, algo así haré. Pero bueno, como pieza tampoco está mal, la he colocado ahí con unas escuadras de cerámica, porque me recuerda también a otro residuo urbano, cuando la gente quita el aire acondicionado y se queda todo lo feo, ¿no? Bueno, y que de feo pues intento como que no parezca tan feo, ¿no? Como darle una oportunidad a ese tipo de residuos, algo así es. No sé. Cuéntanos un poco en qué estás trabajando ahora, qué proyectos tienes para... Pues bueno, me dieron varias ayudas y entonces tengo que producir, la verdad que bastantes piezas, quiero decir que me toca seguir currando bastante. Y bueno, una de ellas que ya está medio terminada es la del mobiliario urbano con esta especie de parque farolas que... Eso está pensado como para ponerlo al aire libre, ¿no? Un espacio público. No, al aire libre, o sea, es una instalación que yo quiero recrear, es como una ensoñación de un parque, es lo que me gustaría. Entonces, además va a haber más elementos que todavía no están, es que tampoco en el estudio se ve del todo, pero en el suelo habrá semillas de algarrobo, luego las bases de estas manos que voy a hacer van a tener piedritas de color, o sea, yo siempre tengo, cuando hacía mis intervenciones así con cinta en los espacios, siempre me parecían un poco como eran un poco como volver a la infancia, como una ensoñación de cómo te imaginas un lugar, ¿no? Algo así. Y la verdad que es como que eso me apetece mantenerlo en esta... Es muy bonita esa idea, ¿eh? Y luego, pues, continuando, tengo que también hacer más print de estos objetos y voy a hacer como una serie que van a ser como cojines. Todos estos dibujos que hago así en diferentes dibujos, pues también quería hacerlos en cojines. Y es como subvertir un objeto doméstico que es un cojín y ponerle un dibujo como de un adoquín, ¿no? Es como que eso me hace gracia. No sé, todavía no sé cómo... Yo creo que va a quedar bien, pero bueno, que todavía no sé cómo quedará, pero lo haré. Porque lo que cuentas de la tela con el print del suelo, ese recurso de la tela también lo has usado tú. Sí, esto lo hice para la exposición esta post-crisis que también fue el año pasado. El año pasado, que el tema era utilizar o sea, había que utilizar el ladrillo de muchas maneras, ¿no? Y entonces yo, pues en todos estos recorridos diarios, una de las cosas que me gusta mucho también de la ciudad es esa variedad, esa textura que tienen, ¿no? Incluso la vivienda más fea, hay un ritmo con el ladrillo, con el cambio de color y tal, ¿no? Y eso pues me gusta. Y entonces lo que hice es como de todas esas imágenes que, como bien dices tú, están en mi Instagram, pues, un collage gigante, hice esa cortina también porque el espacio que me tocaba intervenir antes de Conde Duque era un antiguo garaje con una puerta corredera así como en curva, que era una preciosidad, y me parecía que esa puerta había que significarla y entonces puse como paralelamente una cortina, que además era un visillo de tela de visillo súper transparente, que podías pasar por detrás y se inflaba, era una preciosidad. Y entonces me encantó el efecto que quedaba del print de ladrillo o sea, de hecho, cuando nos llegó la tela, que estábamos en el estudio Nigredo, y la extendimos así, decíamos, yo quiero un edredón de ladrillo, nos pareció la bomba. De hecho, hasta me parece que no sé cómo no... O sea, podríamos imprimir piezas de arte gigante así. Porque... El edredón de ladrillos y las almohadas adoquines. No sé, me encantó. O sea, cuando recibimos la tela y la abrimos, estábamos como entusiasmados. Tenemos fotos que nos la empezamos a poner así como yo qué sé, tan chulo. Y entonces, pues claro, quería, con este proyecto del mobiliario urbano y de la ciudad de Madrid, me apetecía muchísimo hacerlo del print de Madrid. Que además, también en mis recorridos diarios, a veces hago muchas fotos al suelo, porque me hace mucha gracia que haya una mancha fucsia, que de repente haya, yo qué sé, no sé, está... Sí, los agujeros, haces fotos tú mucho. Sí, es que está muy dibujado, o sea, es como también muy interesante, ¿no? Como que, no sé. Pues te voy a pedir que si nos puedes, haznos un poco
un recorrido un poco por tu taller. Voy a desconectar un disco duro que tengo. Es que te diré que solamente 2 artistas habéis hecho las charlas en los talleres. Entonces, Vale. aprovecho. Estoy viendo, o sea, creo Pues, que es muy curioso que la gente pueda ver los espacios de trabajo de los artistas. vale. Pues, a ver. Ese taller es una antigua carpintería, ¿verdad? No, o sea, la carpintería está abajo. Oye, ¿veis bien? Porque no sé muy bien cómo ponerlo. Mira, ahí atrás se ve una piececita. A ver. Sí, a ver. Lo de las farolas. Voy a hacer así. Yo me doy la vuelta, ¿vale? Vale. Así. Bueno, aquí están las piezas estas que van a ser como diferentes farolas o columnas, que aquí está el fotomontaje. ¿Lo veis? Sí. Y nada, y los hago con estos moldes que veis aquí. Así, ¿no? Son como de cuerda, ¿no? Sí, son de mimbres, cuerdas que he ido como pillando de muebles, no sé, también como que en realidad he hecho también otros dibujos que me encantaría, por ejemplo, que el mobiliario urbano de Madrid, los bancos fueran de mimbre, ¿no? Qué bonito sería. Pues sería precioso. Luego, esto es una farola tamaño real que formará parte de la instalación, pero tendrá además como ventanas y toldos y cosas así de metal en las paredes. Y luego Pero es de cerámica, ¿no? Sí, esto está sin cocer. Y estos son piezas, semillas no son algarrobos, son flayonas que los traje de Cuba. Pero bueno, es como los algarrobos de aquí que tenemos, ¿no? Luego aquí están otras piezas que son también de cerámica, gris, que es una pasada, que parece hormigón. Y nada, son bases de farolas, semáforos, que bueno, aquí las veis así como en una mesa, pero estarán también en el suelo, acompañadas de otros elementos. Y luego estas son como 2 ejemplos que puse aquí de lo que hice en Aragon Park, Sí. que son los tubos de hierro galvanizado que me encontré con ornamentos también de cerámica entre ellos, ¿no? Que también sería como muy bonito, ¿no? Que fuera así una cosa industrial con este rollo artesano, ¿no? No sé, esa idea me gusta. Y también me recuerda un poco como si fuera, no sé, como una ensoñación de algo. Bueno, luego este es todo el estudio, por aquí es mi zona de estar. Por aquí tengo el almacén, que aquí también es tengo. enorme, también sorprende, eso sorprende, ¿eh? Es más grande el almacén que el estudio. Sí. Bueno, porque aquí tenía en su día muebles y de todo. Por aquí tengo mis libros, cuadernos, y aquí hay más piezas que de hecho estas son las definitivas que voy a llevar de las farolas y de las bases de semáforos y tal. Lo que habéis visto en el otro lado eran como unos prototipos que hice primero. Esas están cocidas ya, ¿no? No, estas hay que llevarlas. Luego aquí hay como unas manos, no sé si lo veis, que formarán parte de mi parque. Es que el parque va a ser muy divertido, va a ser casi como un parque de atracciones. Te voy a pedir que nos enseñes un dibujo del parque luego, ¿eh? Ya, luego lo enseño. Aquí hay una caja, porque también hice una serie para Nieves Fernández, pues de residuos, ¿no? De cajas de cartón y tal, y esta de aquí, pues es una caja como de zapatillas, que también se ven mucho por la calle. Luego aquí hay más piezas que tengo que llevar al horno, que están sin cocer. Estás trabajando con la idea muchos es que tipos todo de esto... cerámica, ¿no? Con muchos tipos... Sí, porque lo que me apetecía es que hubiera como color. Por ejemplo, estas que veis aquí primero como blanquitas van a quedar rosas y luego el marrón queda negro, entonces va a ser como espectacular. Todavía no he usado todos los barros, es que me tengo que poner. Luego aquí tengo como calcetines, piedrecitas. Hay que decir que los calcetines y las bolsas para mí es un elemento que está utilizando en los últimos exposiciones. Sí, porque todos son elementos también como domésticos, residuales. O sea, lo de los calcetines fue porque me encontré una caja de... Cuando ya estaba instalada en este estudio, me encontré una caja gigante de calcetines. O sea, como de, ¿sabes? Como 45 bolas de calcetines y pensé, pero de verdad llevo guardando esto 4 años. O sea, quiere decir que cuando además está cerrado ni te acuerdas. Y entonces al abrir la caja dije, ¿qué hago con esto? Y justo ahí empezaba a hacer lo de la cerámica y se me ocurrió lo de meterlos en barro y convertirlos en un objeto. O sea, de repente decir, bueno, pues estas bolas de, además de los típicos calcetines, pues que me ponía para patinar cuando era más joven, o sea, en fin, sí. De tenis, de tal, de que ya no usas nunca, porque ya como que las modas, ¿no? Y decidí usarlos, o sea, no me lo pensé, de hecho. Dije, no sé cómo va a salir esto, porque luego yo también en eso me lanzo, digo, no sé cómo va a ser esto de meter un calcetín en barro, pero lo voy a hacer. Luego sí que he hecho otros después modelando, porque es verdad que
muchos se estallan en el horno, porque la cerámica tiene este punto también que es muy delicada. O sea, por ejemplo, todo esto que os he enseñado que está crudo, a lo mejor de repente en el horno, si no ha secado bien, o sea, es que se parte, sale roto. Porque al final tiene que secarse poco a poco, tiene que perder la humedad, así como por eso ahora no es muy buena época, porque aunque tarda mucho en secar, que es lo bueno, jolín, todavía esas están húmedas. Ya. Entonces, a lo mejor yo digo, ya está, la metes en el horno y no está, ¿sabes? No sé, es un poco así, pero bueno. Enseñaros un dibujo, anda, del parque. Bueno, el parque, la idea de, así como mi primera ensoñación fue esto. Que me encanta, ¿eh? Que es como que, bueno, fue un dibujo que hice, pues lo que os digo, que dibujo en todo tipo de cuadernos. De hecho, esto es un dibujo muy pequeñito, pero me gustó tanto la idea. ¿Ves? Estas son las piedrecitas que van a estar en las bases de esas manos, como si fuera una señalética. De alguna manera también hablo del habitante contemporáneo, de esta cosa también, ¿no? Como de los emoticonos. Del emoticono, del móvil, ¿no? La era internet, todo fácil, todo rápido, ¿no? Todo líquido, todo... No, que al final es verdad, es como nuestra señalética, ¿no? Total. Es un lenguaje que todo el mundo entiende, ¿no? Y estas piezas, por ejemplo, de las manos, es curioso porque se me ocurrieron cuando estaba haciendo los helados del Caos M, porque hice el frigopié. Y entonces me acordé del frigodedo. ¿Os acordáis que el frigodedo era así? Ahora no me acuerdo. Sí. Y de repente dije, coño, los emoticonos, ¿sabes? Las manos. Y inmediatamente dije, ay, me encantaría hacer esto como en medio de la calle, una mano, stop, ¿no? Que también puede ser stop o guay. Y no sé, y tiré para adelante también para hacerlo, ¿sabes? Yo a veces sería alucinante que te dejaran un parque y que pudiéramos ver eso en un parque de Madrid. Ya, sí que molaría en un espacio... Bueno, o a mí me gusta mucho la idea de recrear, ¿no? También como una ensoñación, ¿no? Como de... Sí. Pues como, no sé si te acuerdas del pasillo ese que hice en la Casa Encendida, de Casa Encendida a Casa de Empeños, que me quedó como... Para mí quedó como un pasaje de estos del parque de atracciones, ¿no? Un poco así. De hecho, tú lo que haces es también recrear, ¿no? También desde el inicio, eso sí que es tu trabajo casi, recrear espacios donde has vivido. Claro, al final yo siempre tengo como una recurrencia a la imagen de los lugares. Es como pues, las casas en las que viví, espacios, por ejemplo, tengo un proyecto también que era una discoteca que trabajó mi padre en los años 60, los espacios que visitaron mis padres en Roma. Es como que hay una recurrencia ahí porque de alguna manera estoy todo el rato hablando de mi identidad, ¿no? También es un poco así. Hay un trabajo muy bonito que te voy a pedir que si nos puedes contar ya para finalizar, que es lo que hiciste en La Habana, en tu residencia. Sí, yo solicité la residencia de artista por artista a Ranchito Matadero, que tenía este intercambio con artista por artista, para hacer un proyecto sobre la Escuela de Artes de La Habana, que es una obra de arquitectura impresionante, es patrimonio de la UNESCO, y que se gestó en un momento clave de la historia cubana, ¿no? Y es al comienzo de la Revolución, donde Fidel y Che Guevara se pusieron de acuerdo en que ese espacio iba a estar además en el antiguo campo de golf en Cubanacán, donde vivía toda la élite del anterior dictador Batista, ¿no? Y entonces incluso participaron, a los arquitectos se les dio total libertad para construir lo que quisieran, solo que tenían como 3 ejes, ¿no? Y uno era el uso del material cerámico, la bóveda catalana o tabicada y que se adaptara al paisaje, ¿no? Entonces, claro, se creó como, es que parece una obra de land art, o sea, es una preciosidad. Y bueno, todos esos, si escuchas el discurso político de Fidel Castro, ¿no? Pues también decía que iba a ser la escuela más bella del mundo para los hijos de los trabajadores, con el material mestizo como el nuevo cubano, que iba a ser mestizo, en fin, que tiene todo como unas connotaciones políticas que la verdad que mola muchísimo la historia. Hay varios documentales, además, si alguien está interesado, y libros, porque luego se abandonó. Luego, cuando llegó la época soviética, les pareció demasiado sensual para los soviéticos. Es que es una serpiente. Bueno, hay varias. O sea, la de música es como una serpiente, que esa es una de las que está abandonada. Luego, la de danza tiene unas cúpulas así, que es una pasada, que yo además conseguí subirme a una torre porque había un vigilante dormido.
Y nada, yo aproveché que estaba dormida y dije, bueno, si me pilla, pues ya he tirado mis fotos. Conseguí subirme arriba porque me he dado cuenta que un montón de imágenes que veo de la Escuela de Artes de La Habana, nadie se ha subido arriba. Entonces yo tengo una vista desde arriba de la selva y la arquitectura que es una maravilla. Y luego funciona la de danza funciona y la de artes plásticas también. Y la de artes plásticas ha estudiado todo el mundo que conozcamos de Cuba, ha estudiado ahí. Y la de artes plásticas parecen así como unas tetas, o sea, es como todo muy bonito. Y luego, pues los propios arquitectos, uno cuenta, por ejemplo, porque uno era cubano y dos de origen italiano o italianos, que uno cuenta que él, mientras estudiaba en la Escuela de Arquitectura de Brera, hubo un terremoto y se cayó el edificio y él pudo caminar por el techo y que eso lo tenía como, que le parecía que la siguiente, cuando pudiera hacer un proyecto a su gusto, dejaría que la gente caminara por las cúpulas. Qué bonito, ¿eh? Que además luego me pilló el huracán y no pude volver, pillé a los alumnos de baile que estaban caminando por las cúpulas. Y es como, aunque es un vídeo de muy mala calidad porque los hice con el móvil, pero bueno, como documento pues está muy bien. Y luego junto bueno, y este proyecto viene porque yo empecé una investigación en Bellas Artes, en la Complutense, que es sobre las escuelas de arte como el primer dispositivo de poder al que se enfrenta un artista. Y esto me viene también porque para mí es un espacio biográfico. O sea, yo estudié en la Facultad de Bellas Artes de Madrid, entonces era como volver a un espacio en el que yo ya había tal. O sea, que de nuevo yo también me busco como excusas para, ¿no? Pero bueno, que en realidad es interesante, o sea, que lo que pasa es que no ha avanzado mucho más mi tesis. Entonces... Bueno, sigue avanzando, sí. Yo ya me había ido del doctorado y me han vuelto a rescatar, que es como... Bueno, y junto con el vídeo, además hice una reja con forma de la bandera cubana. Piezón la reja. Porque yo, de repente, antes de ir, pensé que no sé por qué tenía que hacer algo con la bandera cubana, no sé qué. Había visto también rejas como en las iglesias, ¿no? Que como toda la simbología católica está también en la rejería, ¿no? Y de repente hice ahí un mix y, de hecho, la bandera que podéis ver en la Expo de Nieves Fernández también se expuso, o sea que está en la web. De hecho, tiene una estrella, la estrella propia que tiene, y luego le hago los rayos así, sí, como sí. Un poco rollo religioso, pero es que al final el poder, la religión, no sé yo, me parece todo un poco lo mismo. Así en plan, ¿no? Sí, lo es. Que en el caso de Cuba, si les dices que eso tiene un componente católico, pues no, porque ellos borraron un poco ese pasado, pero vamos, que luego al final, como es una pieza, una escultura, bueno, me dio un poco igual, o sea, pensé que iba a estar muy bien hacerla, junto con el vídeo además quedaba como un componente muy bonito y nada, y la hice. Pues muy bien. Muchas gracias, Tamara. Te voy a agradecer muchísimo que... Espero que os haya gustado, es que estáis ahí enganchados, que no sé qué es. Ahora sacan todos la cara, ¿te imaginas? Bueno, pues gracias por estar ahí. Sí, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Tamara, de verdad. Nada. Un saludo muy grande. Hasta luego. Adiós. Chao.